estamos bien contentos, dándole gracias al Señor. Inicio de lo que conocemos como Semana Santa. Y nosotros como iglesia estamos bien agradecidos de Dios. Yo creo que esto es un tiempo o el mejor tiempo para que reflexionemos en lo que Él hizo. Mientras veía la adoración, veía a estas hijas que adoran a Dios con tanta entrega y pasión, vino a mi memoria cuando aquel pueblo esperaba a un rey, pero conforme a los reyes terrenales, y allí entró Jesús, sentado sobre un pollino. Aleluya. En otras palabras, sobre un burrito. Y en medio de ese camino se encontraba el pueblo diciéndole: Hosana, Hosana. Yo no sé si usted le puede decir en esta mañana: Hosana, Hosana el que viene, Hosana. Adora a Dios, iglesia. Dile: Hosana, Hosana. Aquí hay presencia de Dios, aleluya. Vino a mi memoria ese episodio. Wow. Y esa gente lo que ignoraba es que allí estaba entrando el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Así que por Él estamos aquí hoy. Así que no les voy a tomar más tiempo, iglesia. Para esta casa somos grandemente bendecidos y es un honor contar con la presencia del evangelista Alexander Capó. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios. Así que yo le voy a ceder la parte al evangelista. Pero antes que todo, iglesia, extienda su mano para acá. Extienda su mano y vamos a orar. Vamos a cubrir a este hijo en oración. Sabemos que Dios tiene plan, propósito, intención con este hijo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, venimos una vez más delante de tu presencia a presentarte a este hijo, Señor. A este varón, Señor. Padre, cúbrelo, Señor, escóndelo bajo tu falda. Pasa un carbón encendido por sus labios. Gracias, Señor, que Él sea vocero tuyo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: iglesia, con ustedes les dejo el evangelista Alexander Capó. Dios te bendiga, varón. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho más. Estamos contentos, agradecidos de que usted haya venido a este lugar a escuchar palabra del Señor. Darle las gracias, ¿verdad?, al pastor por la invitación. Quiero darle las gracias a la iglesia por todo el esfuerzo que han estado haciendo para que las vidas puedan venir a este lugar a escuchar la palabra del Señor. Así que agradezco toda obra evangelística, cada invitación, cada esfuerzo que hizo para que Dios, ¿verdad?, pudiera manifestarse en estas vidas que están en esta preciosa mañana aquí. Así que quiero darle gracias a los amigos que nos visitan, a los amigos que a lo mejor vinieron, ¿verdad?, con una necesidad en sus corazones de tener a Cristo. Quiero darle las gracias por prestar su corazón al Señor, sabiendo que Dios tiene muchas cosas hermosas para su vida. Así que queremos darle las gracias, ¿verdad?, a todos los que estuvieron participando en el ministerio de adoración. Gracias por regalarnos esa alabanza y esa adoración donde la libertad de Dios se sentía. Así que voy a, ¿verdad?, rapidito, vamos a la palabra del Señor, pero antes de eso voy a poner un video que relata un pasado, ¿verdad?, en mi vida, y también pues presenta un presente. Así que rapidito les voy a pedir, ¿verdad?, que pongan un video para que ustedes sepan más o menos, ¿verdad?, quién era yo y lo que Dios ha hecho en mi vida. Luego de permanecer por casi 4 años prófugo de la justicia. Todos son embustes, todo. Este era Alex Trujillo en 2006, el narco más temido en cerca de 7 residenciales que controlaba. El capo de 23 años era responsable directo, según las autoridades, de más de una decena de asesinatos y muchos otros crímenes. Era el número 1 de los más buscados. La captura de este delincuente, de este fugitivo, le debe dar la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico.
Veo pedazos, tú todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves. Y me ayudas a creer. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas. Y todavía hay gente que no quieren recibir ese perdón. Se quieren ir sin el perdón de Dios. ¿Cómo tú te puedes ir sin el perdón de Dios? ¿Cómo tú puedes rechazar un amor tan grande? ¿Cómo tú puedes rechazar las promesas de Dios? ¿Cómo tú puedes seguir viviendo una vida alejada de Dios? Muerto, vive hoy. Mi corazón late, late todo mi ser. Te adoramos, Señor. Y vamos rapidito a la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Así que les vamos a pedir que vayamos a Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema un reino que cambia vidas. Vamos a estar predicando bajo el tema un reino que cambia vida. Y vamos a poder entender lo que es el reino de Dios. Y mientras yo escuchaba la adoración, todo tenía que ver con el reino. Y yo decía, Señor, la verdad que tú eres perfecto, porque ellos no sabían que yo iba a hablar este tema de reino. Y cada oración, ¿verdad? Y cada alabanza que escuché hablaba del reino de Dios. Así que vamos a estar hablando bajo el reino que cambia vida. Es un reino que cambia vida. Y vamos a Daniel capítulo 2, versículo 44. Y mira lo que dice la palabra del Eterno. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Vamos un momentito a Daniel. Yo los voy a hacer hoy que naveguen un poquito. Daniel capítulo 7, versículo 13. Y vamos a estar hablando de un reino que cambia vida. Mira lo que dice en Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira lo que dice en el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y mira lo que dice en el versículo 27 del mismo texto. Y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vamos un momentito a Lucas
Mi alma te adora, Señor Jesús. Lucas, te adoramos, Señor. Capítulo 3. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Te adoramos, Señor Jesús. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Una iglesia unánime que va para el cielo dice: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos ahora, voy a hacer que vaya un momentito a Mateo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Un momentito, perdónenme, voy rapidito por aquí a Marcos. Marcos, Evangelio Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y esto fue lo que comenzó Jesús en su ministerio cuando comenzó a predicar lo que Jesús comenzó a decir. Marcos capítulo 1 versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar tu verdad. Padre celestial, yo te pido, Padre amado, que seas tú hablándole a tu pueblo, que seas tú alumbrando su entendimiento y ellos sepan la esperanza en la cual, Señor, tú llamas a sus vidas, Padre amado, en esta preciosa mañana. Yo te pido, Padre amado Dios, que mientras predique tu palabra, tu reino se manifieste. Que tu reino de verdad, Señor, Dios amado Dios, traiga justicia, traiga perdón, traiga sanidad, traiga libertad, Padre amado, al cautivo, Padre amado. Que tu reino, Padre amado Dios todopoderoso, Padre celestial, sea manifestándose, Señor, en cada corazón y produciendo en ellos, Padre amado, tu ley de vida, Señor. Así que en esta hora, Señor, yo te aseguro que yo y esta iglesia te vamos a dar toda la gloria y honra por todo milagro, por toda señal, por todo prodigio, por todo lo que hagas, Padre amado Dios, dando testimonio de que este evangelio que estamos presentando, Señor, es tu reino. Así que, Padre celestial, Señor, nosotros te daremos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tuya y solamente tuya es. Dile al que está a tu lado: un reino prometido, un reino manifestado y un reino recibido. Un reino prometido, un reino manifestado y un reino recibido. Y es que en la Biblia habla acerca de un Mesías que viene como rey. Un Mesías que la Biblia describe, la promesa de Dios y la revelación de la palabra del Señor describe a un Mesías que viene como rey. Nosotros estamos esperando verdaderamente ese rey que viene en las nubes a gobernar sobre este mundo, sobre esta tierra, a establecer un reino eterno, un reino que ha de permanecer para siempre, y que dice la Biblia que ese reino nunca será dejado a otro pueblo. ¿Sabe? Un reino que no va a tener fin. La cuestión es que este reino es necesario que viniera en este mundo. Y usted se preguntará, ¿pero por qué era necesario? Bueno, porque desde que el hombre dejó entrar el reino de pecado en esta tierra, desde que el hombre dejó entrar el reino de muerte, y digo que el hombre lo dejó entrar porque el pecado nunca se originó en el hombre. El pecado nunca fue parte de la vida del ser humano en el principio cuando Dios lo creó. Dice la Biblia que cuando Dios creó todas las cosas, Dios vio que todo era bueno. Y la palabra bueno en el hebreo significa funcional. ¿Sabe? Que Dios estaba mirando que todo lo que Él había creado estaba perfectamente siendo funcional en la vida del ser humano, tanto del reino animal, reino vegetal, todo lo que Él había creado, Él vio que era funcional.
O sea, que todo podía cumplir de acuerdo a su reino. O sea, que todo verdaderamente estaba en armonía con ese Dios que había creado todas las cosas. La cuestión es que hubo un cambio en la creación de Dios. Hubo un cambio de ese orden perfecto. Hubo un cambio verdaderamente en la vida del ser humano. Hubo un cambio. Imagínate que el cambio fue tanto que dice la palabra que Dios tuvo que parar su descanso. ¿Sabe? Dios estaba descansando porque Él dijo, pues, la obra que he hecho es perfecta, yo no tengo nada que hacer. La cuestión es que esta obra que Dios hizo en el principio era tan perfecta que Dios descansó. Dijo, como tú, cuando tú terminas una obra, tú dices, bueno, pues ya terminé mi obra, yo voy a descansar ahora porque esta obra pues no hay que hacerle nada. La cuestión es que algo comenzó a cambiar en la vida del ser humano. Algo cambió el curso que verdaderamente Dios había trazado en la vida del ser humano y sobre toda su creación. Y eso que cambió la vida del ser humano fue el pecado que el hombre dejó entrar en el corazón. ¿Sabe? La Biblia nos describe que el hombre fue el que invitó a que el pecado viniera a ser parte de su vida. Dice en Romanos capítulo 5 que dice como, ¿verdad?, que el pecado entró al mundo por un hombre y por medio del hombre entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hijos de los hombres por cuanto todos hemos pecado. ¿Sabe? Que el hombre, la Biblia nos describe que invitó a esta tierra el pecado. Y desde que el hombre invitó al pecado en su vida, a ser parte de su vida, pues la cuestión es que Dios comenzó a diseñar un plan para volver al hombre a traerlo al reino de Dios. Eso quiere decir que el hombre aceptó otro reino que no era el de Dios. ¿Sabe? El hombre trató de independizarse de Dios, del Dios que lo había creado, del Dios verdaderamente que le había entregado todas las cosas. El Dios que le había dicho, tú vas a sojuzgar la tierra y sobre todo lo que veas te enseñoreará. Pero hubo algo que comenzó a enseñorearse de la vida del ser humano. Hubo algo que verdaderamente comenzó a tomar dominio en la vida del ser humano. Hubo algo que verdaderamente comenzó a esclavizar la vida del ser humano. Y eso que comenzó a esclavizar la vida del ser humano se llama Satanás. ¿Sabe? El hombre se independizó de Dios y lo que no sabía es que independizándose de Dios, el hombre iba a estar bajo ese yugo, bajo esa esclavitud, de donde provenía la fuente de lo que es el pecado y de lo que es la muerte. Y la muerte comenzó a tomar señorío de la vida del ser humano. El hombre comenzó a experimentar lo que es el dolor. El hombre comenzó a experimentar lo que es la tristeza. El hombre comenzó a experimentar lo que es la angustia. El hombre comenzó a experimentar lo que es la enfermedad. El hombre comenzó a experimentar una conciencia acusadora. El hombre comenzó a experimentar el dolor, el sufrimiento, el llanto, el gemido. Todos los síntomas que el ser humano verdaderamente experimenta al vivir fuera del reino de Dios. ¿Sabe? Dios no quería que el hombre experimentara nada de eso. ¿Sabe? El hombre, cuando dice la Biblia que Dios le puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú comas de ese árbol, porque el día que tú comas de ese árbol, verdaderamente tú estabas escogiendo la muerte antes que la vida. Y dice la Biblia nos describe que el hombre rechazó a Dios. ¿Sabe por qué rechazó a Dios? Porque dice la Biblia que todo aquel que aborrece a Jehová ama la muerte. Y vemos que el hombre escogió la muerte. Vemos que el hombre tenía, ¿verdad?, la oportunidad de escoger del árbol de la vida. Y desde ese momento el hombre se independizó de Dios porque escogió la muerte antes que la vida. Y el pecado vino a ser parte de la vida del ser humano. Imagínate, hasta el día de hoy nosotros estamos viendo ese reino de pecado y de muerte. Hay gente que dice, pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantas personas enfermas? Si existe un Dios. Y la gente tratan de negar ese Dios por medio del sufrimiento y de todas las calamidades que el hombre enfrenta por dejar entrar ese reino de pecado en su vida. Entonces le echa la culpa a Dios. Dice, pero es que ven acá, si existe un Dios, ¿por qué? Pero la gente no se dan de cuenta de que hay un reino que ha venido a tomar parte en la vida del ser humano, por cuanto el mismo hombre
le da la jurisprudencia de que ese reino sea el que lo gobierne. La cuestión es que un gobierno es aquel que sojuzga, aquel que toma dominio. Todos nosotros estamos bajo un gobierno que emite leyes. Este gobierno de pecado emite una ley de pecado en el corazón del ser humano. Por eso Dios dice que cuando el hombre dejó entrar el pecado, Dios vio que el pensamiento y la intención del corazón del hombre era continuamente el mal. ¿Sabe? Dios estaba viendo que ese reino de pecado y de muerte que ahora venía a ser parte de la vida del ser humano, pues ¿sabes qué? Estaba tomando total dominio en la vida del ser humano. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, vio que en el corazón del hombre era donde animaban los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, la mentira. ¿Sabe? Que el mismo problema sigue existiendo por cuanto el hombre ha querido vivir independiente de Dios. Y es que este reino de pecado y de maldad comenzó a originarse. La Biblia describe un ángel que fue creado por Dios, y este ángel se rebeló contra el reino de Dios. Imagínate, este ser creado por Dios dijo: yo voy a subir a lo alto y junto a las estrellas de Dios yo voy a levantar mi trono. ¿Sabe? Que este ser creado por Dios, este ángel, quiso sentarse en el trono de Dios. ¿Sabe? Él quiso verdaderamente tomar dominio de la creación y de todo lo que Dios había creado. Y dice la Biblia que este ángel no pudo lograr el fin de que verdaderamente se pudiera sentar en el trono de Dios. Y este ángel fue sacado delante de la presencia de Dios. Y él dijo: pues como yo no pude tomar el reino allá arriba donde Dios habita y donde sus ángeles le sirven y lo glorifican, pues yo voy a engañar la vida del ser humano. Y le ofreció al ser humano la misma mentira que él compró de querer ser igual a Dios. Y le dijo a la mujer: mira, si tú comes de este árbol, tú vas a tener un conocimiento del bien y del mal, y tú vas a ser como Dios. Y la palabra Dios en el hebreo significa Yohei Bayei, que significa el autoexistente. ¿Sabe? Que Satanás le estaba vendiendo la vida del ser humano. Le está diciendo: pues mira, tú puedes ser autoexistente. ¿Sabe? Que tú no eres ya creación de Dios. ¿Por qué? Porque automáticamente que él se independizó de Dios, pues ya él se creyó que él podía ser autosuficiente, que él podía verdaderamente ser autodependiente. La cuestión es que la palabra Dios significa aquel que crea todas las cosas, aquel que no es creado por nada ni por nadie. Eso es lo que significa la palabra Dios en el hebreo. Algo que no es creado por nada y por nadie. Entonces el hombre, al comprar esa mentira de querer ser igual a Dios, el hombre está diciendo: pues yo no soy creado por nada ni por nadie. Por eso es que vemos tantas personas reconociendo a Dios. Por eso vemos tantas personas viviendo una vida independiente de Dios. Por eso vemos tantas personas viviendo un reino de pecado y de muerte, que aunque ese reino de pecado y de muerte lo está autodestruyendo, la vida del ser humano sigue caminando bajo ese rumbo de vivir una vida alejada de Dios. Y es que el hombre ha estado comprando esa mentira. El hombre se cree autoexistente. Cuando tú no reconoces el reino de Dios, cuando tú no reconoces a Dios en tu vida, cuando tú no reconoces a Dios en tus decisiones, cuando tú no reconoces a Dios en cada paso que das, tú le estás diciendo a Dios que tú eres autosuficiente, que tú eres autoexistente y que tú no eres creado por nada ni por nadie. La cuestión es que había la promesa de que venía un reino. Dios le prometió a David que iba a venir un reino eterno, un trono eterno, y que verdaderamente iba a venir un rey eterno. ¿Sabe? Que venía un rey eterno, un trono eterno, que venía a tomar dominio sobre aquello que verdaderamente era parte del reino de Dios. Y vemos que los discípulos, cuando vieron a Jesús, pues ellos creían, dice: este es el Mesías. Cuando veía que verdaderamente él hacía milagros, que había señales, decía: pues este tiene que ser el Mesías. Y ellos esperaban que se manifestara ese reino. La cuestión es que Jesucristo le dijo: pues mira, ¿sabes qué? El Hijo del Hombre va a tener que ser entregado a los gentiles, les van a escupir, lo van a vituperar, lo van a clavar en una cruz, y el Mesías de morir. Y ellos dicen: pero ¿cómo va a ser? Si en la Biblia dice que cuando venga uno como hijo de hombre, se le va a dar dominio, se le va a dar poder, se le va a dar gloria. ¿Cómo va a ser? Hay unos que le dijeron: pero es que en la ley
Jesucristo hablando acerca de su sufrimiento y de lo que tenía que pasar por causa de la vida del ser humano, le dijeron, pero es que en la ley dice que el Cristo permanece para siempre. Y ellos estaban mirando esa promesa de un Mesías que venía a reinar. Pero también la Biblia describe de un Mesías que venía como un siervo sufriente. Un Mesías que viene verdaderamente a pagar el pecado del ser humano. La Biblia describía también un Mesías que iba a ser ungido para pasar por toda maldición y por todo sufrimiento que el mismo hombre había pasado por causa de su pecado. Y ellos no podían entender, pero es que nosotros escuchamos que en la ley el Cristo permanece para siempre. Pero es que nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Cuando veían a Jesucristo decían, hijo de David. Estaban describiendo porque Dios había prometido que venía un Mesías por medio de la descendencia de David. Que venía un reino eterno, un trono eterno. Y ellos sabían y decían, pues este es el Rey eterno. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, aún sus discípulos que vieron a Jesús haciendo milagros, que vieron a Jesucristo sanando enfermos, ellos estaban caminando por el camino de Emaús y decían, pero es que nosotros esperábamos de que Él era el que había redimido a Israel. Y ellos no sabían de qué le valdría a Jesucristo venir a reinar sobre un mundo. ¿De qué le valdría a Jesús venir a reinar sobre un mundo donde la mayoría de las personas, y digo la mayoría porque todos estamos bajo ese reino, ¿verdad? Estaban bajo ese reino de pecado y ese reino de muerte. ¿De qué le valdría a Jesús venir a reinar sobre una generación muerta? Sobre una generación que estaba viviendo en pecado, sobre una generación que estaba separada de Dios. ¿Sabe? Jesucristo, cuando vino en su primera venida, Él vino a salvar al hombre, pero no del reino de Roma, del gobierno de Roma. Ellos esperaban un Mesías que venía como Moisés, que venía a libertarlo de la esclavitud, que venía a libertarlo del yugo de Roma. Y ellos esperaban de que Él era el que iba a redimir a Israel de esa opresión que ellos estaban viviendo por medio de ese reino de Roma. Pero Jesucristo vino como ese Mesías sufriente a pagar por el pecado tuyo y mío. Él vino, ¿sabe qué? A abolir verdaderamente ese reino de pecado que nosotros hemos dejado entrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Él vino, mi alma te adora, a tomar ese poder que el pecado le había dado a la muerte. ¿Sabe qué? Él vino a quitarle a aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y cuando nosotros entendemos que todos nosotros nos habíamos descarriado, que todos nosotros verdaderamente cada cual se había apartado por su camino, y nosotros podemos entender que Él cargó el pecado de todos nosotros, nosotros podemos ver a un Mesías que no vino solamente, estaba interesado en el poder y la gloria como Satanás, que solamente estaba interesado en dos atributos de Dios. Él estaba interesado, Satanás, en el poder de Dios y en la alabanza. Él quería que todos lo reconocieran. Mas sin embargo, este Mesías, teniendo el poder, teniendo la gloria con el Padre, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres para morir por el pecado tuyo y mío. Para que nosotros pudiéramos ser trasladados de un reino de pecado a un reino de vida. Para que nosotros pudiéramos ser trasladados de un reino de oscuridad a un reino de luz. Y esa es la obra más maravillosa, porque es un reino que cambia vida. Es un reino que transforma el corazón del hombre. Ellos esperaban un Mesías que viniera como rey a gobernar, pero antes de Jesucristo venir a gobernar, Él quería, ¿sabes qué? Reinar sobre corazones arrepentidos. Él quería producir vida sobre una generación que estaba muerta por su pecado. Él quería venir a reinar sobre, mi alma te adora, sobre una generación que había una ley de pecado, y Él venía a traer una ley de vida. Él venía a traer una vida eterna. Eso quiere decir que este reino era necesario que no se manifestara para gobernar en el principio de la primera venida de Jesús. Este reino era necesario que se manifestara para poder reconciliar al ser humano con Dios. ¿Y por qué le hablo de este reino de pecado? Porque la mayoría de nosotros, y digo la mayoría, pero la verdad es que todos nosotros hemos vivido bajo ese reino de pecado.
Imagínate que la Biblia describe que todo el mundo está bajo el maligno. Que todo el mundo verdaderamente está bajo ese reino de pecado. Y como único el hombre puede ser libre de ese reino de pecado, es siendo redimido. Para el tiempo de antes, cuando había un esclavo, la única manera de que un esclavo pudiera ser libre era que alguien lo pudiera comprar, alguien que lo pudiera redimir, alguien que lo pudiera libertar. Y Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y había una sangre que ahora podía comprar la vida del ser humano. Había una sangre que, ¿sabe qué? Que podía redimir al hombre de esa sentencia de muerte. Había una sangre, ¿sabe qué? Que podía cubrir la multitud de pecados en la vida del ser humano. ¿Sabe que esa ley de pecado que te sentenciaba a una ley de muerte, era necesario que Jesucristo primero viniera a morir por el pecado del ser humano? ¿Por qué? Porque si no, esa ley de muerte estuviera siendo parte de nuestras vidas si Jesucristo no moría por nuestro pecado. Entonces vemos que era un reino que era necesario que viniera sobre esta tierra para producir en nuestras vidas una justicia que no proviniera de nosotros. Sí, porque cuando nosotros tratamos de establecer nuestra propia justicia delante de Dios, Dios ve nuestra justicia como trapos de inmundicia. Cuando nosotros pensamos que verdaderamente nosotros podemos ser justos, rectos, sin culpa delante de Dios, hermano, la cuestión es que la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la Biblia dice que no hay ni un justo sobre la tierra, que la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos. ¿Sabe? Que la realidad es que tú y yo no podemos presentarnos delante de Dios por las buenas obras que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. No hay manera. Tú puedes a lo mejor vivir una vida recta, a lo mejor ante la vida de las personas, pero ante Dios, que conoce el pecado que hay en el corazón del ser humano, que conoce mi alma te adora, la violación interna que hay en el corazón hacia su ley, hermano, Dios sabe que nosotros necesitábamos una justicia. Dios sabe que nosotros necesitábamos un perdón. Un perdón que nosotros verdaderamente necesitábamos que Dios nos perdonara. Porque todos nosotros hemos aceptado ese reino de pecado. Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Todos nosotros verdaderamente hemos hecho lo que es malo ante los ojos de Dios. Y Dios dijo, pues ¿sabe qué? Como el hombre está bajo ese reino de pecado y está bajo un reino de muerte, pues yo voy a manifestar en mi hijo un reino de vida. Y el mandamiento que Dios le dio al hijo era que le diera vida eterna a todos los que creyeran en su nombre. La cuestión es que cuando nosotros vivimos una vida alejada de Dios, Satanás está buscando la manera que tú no escuches este evangelio. Él está buscando la manera de que tú sigas viviendo una vida alejada de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que el ser humano sea partícipe del mismo destino que le toca a él, que es el lago de fuego. Ese es el destino que le espera a Satanás y a todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, que se rebelaron contra el reino de Dios. Y por eso es que Él produce tanta rebeldía en el corazón del ser humano, porque Él quiere que tú seas partícipe de ese reino de pecado, de vivir en rebelión contra Dios, de contradicción hacia Dios. Pero lo que Él no sabía, que Dios iba a parar su descanso. Lo que Él no sabía es que Dios, cuando el hombre experimentara la muerte, Dios iba a manifestar una promesa. Y Dios había dicho que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Que iba a venir uno a establecer un reino. En los tiempos de antes, cuando tú dominabas otro rey, lo primero que hacían, hay jeroglíficos, que cuando un rey venía y dominaba otro rey, lo primero que hacía era ponía los pies sobre la cabeza de ese rey. Y Dios estaba declarando, desde que el hombre pecó, Dios estaba declarando una victoria que Él iba a dar al hombre por medio de la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer se llama Jesús. Esa simiente de la mujer se llama Cristo. Esa simiente de la mujer, ¿sabe qué? Vino a recuperar el destino perdido del ser humano. Yo me acuerdo cuando yo vivía ese reino de pecado, hermano, y todos nosotros
hemos vivido bajo ese engaño. Mira, Satanás utiliza dos armas para destruir la vida de un ser humano. Utiliza el engaño y utiliza la seducción. Y desde el principio él ha estado engañando la vida del ser humano porque le ofreció ser igual a Dios. Le vendió la misma mentira que él creyó que él podía verdaderamente tomar el reino de Dios, que él podía ser autoexistente. Y yo me acuerdo que desde muy pequeño a mí me encantaba ir a la iglesia. Dios estaba tratando de dejarme saber acerca de su reino. Y yo me acuerdo que a mí me encantaba ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia aunque mis padres no tenían una relación con Dios. Yo iba a la iglesia porque había unos colegios cristianos que me hablaban acerca de ese Mesías, que me hablaban acerca de Jesús, que me hablaban verdaderamente de que había un Dios. Y yo me acuerdo que yo escuchaba de Dios, a mí me encantaba escuchar de Dios. Lo que yo no podía entender, que Dios estaba tratando de hacerme entender que su reino era necesario que yo lo recibiera, que era necesario que yo viviera bajo ese reino para no estar bajo ese reino de pecado y de muerte que verdaderamente predomina en la vida del ser humano. Y yo me acuerdo que a mí me encantaba escuchar la palabra de Dios, pero como mis padres no tenían una relación con Dios, pues ese reino de pecado se manifiesta en la vida de aquellos que no tienen una conexión con Dios, que no tienen una relación con Dios. Y mi padre, pues sabe que como no estaba bajo el reino de Dios, como no vivía bajo las leyes de Dios, pues sabe que él tuvo una relación fuera del matrimonio. Y mi padre tuvo con una mujer que su hermano era un narcotraficante. Y mi padre comenzó a ser amenazado. ¿Por qué? Porque ella utilizaba el nombre de su hermano para amenazar a mi papá. Y yo le estoy diciendo que yo iba a la iglesia, que mis padres me ponían el despertador, mas nunca fui con mis padres a la iglesia. Y yo me acuerdo que Satanás estaba orquestando un plan para sacarme fuera de ese reino de Dios que Dios me estaba presentando. De ese reino de Dios que yo estaba abrazando. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño y comencé a escuchar esa amenaza hacia mi papá. Bueno, mi papá, yo lo amaba mucho porque trabajaba los 7 días a la semana para tenernos en una casa con piscina, para hacernos que vivieran en una urbanización, para tenernos en colegios cristianos. La cuestión es que yo amaba tanto a mi papá porque veía todo el esfuerzo. Y yo comencé a escuchar esa amenaza. Y eso comenzó a crear en mí un resentimiento, una ira, un rencor. Y yo decía, cuando yo crezca, yo no voy a permitir que nadie pueda amenazar a mi papá o a mi familia. Eso quiere decir que, ¿sabes qué? Yo abracé esa ley de pecado en mi vida por medio de un resentimiento, por medio de un rencor, por medio de una sed de venganza. Y yo me acuerdo que cuando yo dejé que ese reino entrara en mi vida, las cosas comenzaron a cambiar. Porque cuando tú dejas entrar ese reino de pecado, la vida del ser humano va a cambiar, pero para mal, va a cambiar para maldición. Y yo me acuerdo que lo primero que hace esa ley de pecado es que te desconecta de Dios. Satanás sabía que si el hombre abrazaba su mentira, eso lo iba a desconectar de Dios. Y el hombre, ¿sabe qué? No iba a poder conocer, mi alma te adora, a ese Dios que ya le estaba hablando al hombre, de ese Dios que ya se estaba revelando en la vida del ser humano. Y yo me acuerdo que, ¿sabes qué? Comencé a ser una persona que comencé a querer ser un narcotraficante a la edad de los 12 años. Comencé a escuchar, ¿verdad?, música del mundo que hablaba acerca, ¿verdad?, de reggaetón y todas esas cosas. Comencé a rebelarme en contra de Dios. La cuestión es que esa ley de pecado te separa de Dios, trae muerte, una ley de muerte, y comienza a gobernar tu vida. Y tú piensas que tú verdaderamente te estás gobernando a ti mismo, y lo que tú no te das de cuenta es que ese rey de pecado está gobernando tu vida. Y yo me acuerdo que comencé a ser un joven que comencé a ver películas de acción. Comencé a escoger malas amistades. Mi papá tenía un liquor store al frente a un residencial. Y me acuerdo que comencé a pasarme con narcotraficantes. Y comencé a querer tener una identidad que no es la que Dios nos da a nosotros. Porque uno de los trucos de Satanás es cambiar la identidad. Dice que Adán era un hijo de Dios por cuanto fue una creación directa de parte de Dios. Y ahora, ¿sabe que el hombre comienza a estar bajo un gobierno de pecado y la identidad tuya
es una identidad de pecado. ¿Sabe? Que Él cambia esa imagen y esa semejanza que puede representar a Dios, que puede hacer que tú actúes como Dios actuaría. Él comienza a cambiar esa imagen. Eso es uno de los objetivos de Satanás, que tú no puedas representar a Dios, que tú no puedas actuar como Dios actuaría. Por eso es que Él pone esa ley de pecado en tu vida. Hay gente que dice, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y cuando tú estudias las cartas de Pablo, en ese mismo texto donde dice que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, significa que ya no estamos bajo una ley de pecado aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Que ya no estamos bajo una ley de muerte. ¿Por qué? Porque el reino de Jesucristo vino a abolir esa ley de pecado. Y yo me acuerdo, hermano, que esa ley de pecado comenzó a gobernar mi vida. Comencé a querer ser un narcotraficante. Dice la Biblia que nosotros somos llamados a tener la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero ahora la imagen mía es una imagen de un narcotraficante. Esa es la imagen que yo quiero adoptar a mi vida. Hay personas que adoptan mucha imagen. Hay personas que quieren parecerse a Anuel, otros se quieren parecer a Karol G. Porque el ser humano fue creado para tener una imagen, pero el hombre adopta una imagen que no es la de Dios. Y yo me acuerdo que comencé a querer ser un narcotraficante y comencé a pasarme con esas personas que eran narcotraficantes. Y comencé a ser una persona que yo comencé a reconocer. El joven que mi mamá conocía, un muchacho bueno que estudiaba, pues ¿sabes qué? Comenzó a ser rebelde. Comencé a ser una persona que comencé a ser avariciosa. Porque esa es la ley de pecado que hay en la vida del ser humano. Cuando no acepta ese reino de vida que es Cristo, comienza a ver una ley de pecado. Comienza el hombre a ser avaricioso. Comienza el hombre, ¿sabes qué? A ser injusto. Comienza el hombre, mi alma te adora, a ser fornicario, adúltero, mentiroso. Comienza el hombre a hacer lo que es contrario a la ley de Dios. Y yo me acuerdo que comencé a ser una persona que yo dije, pues mira, a través del narcotráfico yo voy a tener muchas cosas, voy a tener fama, voy a tener poder, voy a tener dinero. Y yo comencé a poner la mirada, no en el reino de Dios, yo comencé a poner la mirada en las cosas que yo podía obtener en este mundo. Y ¿sabes qué? Eso me llevó a mí a ser una persona que dejé de ser un ser humano normal. Ya no podía andar por las calles de Puerto Rico porque a la edad de los 12 años comencé a escoger malas amistades. Y esos amigos míos tenían guerra. Y los amigos míos, ¿sabes qué? Me regalaron un punto de droga a la edad de los 14 años. A la edad de los 15 me tuve que ir de en casa de mis padres porque ya había una sentencia de muerte sobre mí. Y yo pensando que la necesidad mía era tener dinero, fama, poder, ahora veía otra necesidad en mi vida. Porque cuando tú te alejas de ese reino de Dios, tú vas a ver una necesidad. Y la necesidad mía, ¿sabes qué era? Que tenía que estar armado para todos lados. Y a la edad de los 16 años comienzo a ver las consecuencias de lo que es vivir separado del reino de Dios. ¿Sabes qué? Me mataron a mi hermano cuando yo tenía 16 años. Mi hermano tenía 21 años. Satanás sabía que el arma que él había utilizado para desconectarme de Dios, para separarme del reino de Dios, ¿sabe cuál había sido? El rencor, el odio. Dice la Biblia que verdaderamente dice que es un homicida aquel que mata. Pero la Biblia nos describe que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida en su corazón. O sea que Dios está mirando que no solamente aquel que le quita la vida a una persona, sino todo aquel que tiene odio, todo aquel que tiene rencor. Ya la violación de la ley de Dios comenzó a ser interna en el corazón. ¿Sabes? Que tú no tienes que matar a nadie para Dios verte como un homicida. Solamente odiar, solamente despreciar, solamente mi alma te adora, maquinar malos pensamientos contra alguien para que Dios te vea como un asesino. Y Satanás sabía que lo que me había desconectado de Dios era el odio. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él trata de establecer una ley contraria a lo que es el amor. Pues ¿cuál es lo contrario al amor? El odio. ¿Qué es lo contrario a la ley de la justicia de Dios? La injusticia. ¿Cuál es lo contrario a la ley de vida de Dios? Pues la muerte. Entonces vemos que verdaderamente Satanás trata de crear una ley distinta a la ley de Dios en nuestras vidas. Y yo me acuerdo que comencé
porque yo estoy viviendo, cuando tú no vives una vida en relación con Dios, tú estás viviendo bajo ese reino, y ese reino va a producir en ti una ley de pecado que tú vas a dejar de ser lo que verdaderamente tú eres. Y me acuerdo que cuando mataron a mi hermano, yo miré al cielo y yo le dije a Dios: Señor, ¿por qué a él y no a mí? Porque yo dije: Señor, que estoy haciendo las cosas mal soy yo, porque mi hermano tiene que morir por causa mía. Yo me acuerdo que ese día yo comencé a experimentar lo que es una vergüenza tan y tan grande, porque todos nosotros hemos experimentado la vergüenza cuando hemos desobedecido a nuestros padres, cuando sabemos que hemos violado una ley del hombre, cuando sabemos que hemos hecho lo que es malo. Pero ahora yo estaba experimentando una vergüenza tan y tan grande que no me atrevía a mirar a mis papás a los ojos. ¿Por qué? Porque mis padres me habían pagado con bien. Yo crecí en una casa con papá y mamá juntos. Y ahora todo lo bueno que mis padres me habían dado, todo lo que mis padres me habían entregado, yo le estaba pagando con mal, porque ahora había un hijo de la casa que había muerto. Ahora las consecuencias de mis malas decisiones ya yo no las podía revertir. Y yo me acuerdo que cuando mi hermano murió, hermano, yo veía a mi papá que no fumaba, fumando. Veía a mi papá que no bebía, bebiendo. Veía a mi mamá llorando. Y yo me acuerdo que eso comenzó en mí a despreciar mi vida. Por eso tuve tantas personas que pierden el amor hacia sí mismo. Yo comencé a perder el amor hacia mí mismo. Comencé a perder el amor hacia la vida de otras personas. Y yo comencé a ser una persona que todo el mundo en Puerto Rico conoce como Alex Trujillo. Eso es lo que hace el reino de pecado, convertir las personas en personas malas. Y yo me acuerdo que yo comencé a ser un joven que tenía mucha sed de venganza. Yo me acuerdo que los problemas míos se multiplicaron. Ahora los mismos amigos míos, después de la muerte de mi hermano, trataron de quitarme la vida. Tenía los enemigos míos que le habían quitado la vida a mi hermano. Y comencé a ver consecuencias, desgracia, sufrimiento, todo lo que el hombre experimenta por vivir bajo ese reino de pecado. La casa de mis papás le dieron más de 200 impactos de bala. El negocio de mi papá se lo quemaron. Los que eran amigos míos, los que me enseñaron ese mundo de maldad, aquellos que yo estaba dispuesto a estar en la cárcel por ellos, aquellos que yo estaba dispuesto a dar la vida por ellos, los mismos amigos míos que me enseñaron el mundo, cómo cargar una pistola, cómo controlar un punto de droga, esos mismos amigos míos, ¿sabes qué? Tomaron la decisión de quitarme la vida después de la muerte de mi hermano. Me acuerdo que le quemaron el negocio a mi papá. Yo vi a mi papá llorando. Pero lo que mi papá no sabía era que él había construido su vida fuera también del plan de Dios. Ese liquor store no era parte del plan de Dios tampoco para la vida de mi papá. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces mi papá, aunque a lo mejor no era un vendedor de droga ni un asesino, la cuestión es que mi papá tenía un liquor store donde verdaderamente mantenían las personas en una adicción de alcohol. Que ese pecado, ¿sabes qué? Impedía que esas personas pudieran entrar a ese reino de Dios. Y yo me acuerdo que le quemaron el negocio a mi papá comenzó a llorar. Y mi papá comenzó a llorar, ¿sabes por qué? Porque eso era lo que había sustentado el hogar que él había, ¿verdad?, procreado con mi mamá. Me acuerdo que después de quemarle el negocio a mi papá, tirotean a mi hermano pequeño al confundirlo conmigo. ¿Sabe? Mi casa, cuando dice la Biblia que todo aquel que escucha mi palabra y no la pone en práctica, lo compara con un hombre insensato, una persona tonta. La realidad, hermano, que dice la Biblia que esa casa va a ser destruida. Pues ¿sabe qué? Yo estaba viendo mi vida destruida, estaba viendo mi casa destruida, estaba viendo que el matrimonio de mi papá se había destruido porque mi mamá comenzaba a echarle la culpa a mi papá de que yo salía así porque mi papá no fue fuerte conmigo. Hermano, y cuando nosotros, mira, si nosotros vemos todas las desgracias que este reino de pecado y de muerte trae en la vida del ser humano, hermano, tenemos 1000 historias. La mayoría de las personas viven con cada uno de estas maldiciones que vienen por uno vivir bajo ese reino. Y yo me acuerdo comienzo a ser uno de los 10 más buscados. Llegué a controlar más de 7 residenciales en el área metropolitana.
Me acuerdo que llegó un momento que yo no me reconocía. Un momento que yo le dije, Señor, yo no siento amor hacia nadie. Yo me siento muerto por dentro. Hay personas, ¿por qué? Porque esa ley de pecado verdaderamente, ¿sabes qué? Comienza a matar todo lo que pueda haber vida en ti. Comienza a matar tus sentimientos, tus emociones. Hay personas que yo he ido a culto y me dicen, yo me siento igual que tú, yo me siento muerto. Me siento indiferente ante el sufrimiento de otro. Me siento muerto porque eso es lo que produce esa ley de pecado, muerte en la vida del ser humano, separación con Dios. Y yo me acuerdo que yo me sentía muerto por dentro. Y yo le dije a Dios, sentí un susto al sentirme muerto por dentro. Y le dije, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando yo era pequeño. Yo quería volver a tener una conciencia limpia. Ahora tenía una conciencia que me acusaba. Una conciencia que todos los días yo tenía que corromper. Una conciencia que yo tenía que endurecer. Una conciencia que yo tenía que cauterizar. Hacerle insensible a esa voz que me decía que estaba haciendo las cosas mal. Y yo me acuerdo que yo diciéndole eso a Dios, comienzan a buscarme 100 agentes. Y yo me tranco en un apartamento 6 meses. Y en ese apartamento Dios comenzó a enseñarme que separado de Él yo no era nada. En ese apartamento Dios me enseñó a ser dependiente de Él. Y una de las cosas cuando nosotros aceptamos el reino de Dios es que reconocemos que dependemos de ese reino, que dependemos de ese gobierno, que dependemos de las leyes de Dios para nosotros poder ver la bendición y la gracia de Dios en nuestras vidas. La cuestión es que cuando voy a dormir, Satanás me atormenta con mi pecado. ¿Tú sabes cuántas personas viven atormentadas por su propio pecado? Porque después que tú dejas entrar esa ley de pecado trae tormento. Trae tormento en tu mente, trae culpa, una culpa que el hombre no sabe cómo despojarse de esa culpa. A lo mejor fuiste un mal hijo y la culpa te agolpea. A lo mejor fuiste un mal marido, a lo mejor le fuiste infiel a tu esposa y esa culpa está ahí. Una culpa que tú no puedes borrar, solamente lo puede borrar la sangre de Jesús. Y yo me acuerdo que yo comencé a tener tantas culpas y Satanás me atormentaba. Tú sabes que hay muchas personas que son atormentadas por Satanás porque tú le estás dando autoridad. Cuando tú le das autoridad al pecado en tu vida, tú le estás dando autoridad a Satanás. Y Satanás viene a atormentar la vida del ser humano. Hay personas que no pueden dormir. ¿Por qué no pueden dormir? Porque han abierto la puerta al pecado y esa puerta al pecado no los deja dormir. Hay personas que tienen que dormir con pastillas porque si no, no pueden dormir. Y tienen profesión, a lo mejor tienen carro, tienen familia, tienen todo lo que supuestamente el ser humano necesita para que todo le vaya bien. Mas sin embargo no tienen ese reino de vida en su vida. Y yo me acuerdo que yo no podía dormir. Satanás estaba tratando de, después que te lleva el pecado, trata de producir un espíritu de locura en tu vida. Dice la Biblia que todo corazón está enfermo y toda cabeza está doliente. Y lo que hace es que tu corazón se enferme es el pecado. Lo que hace que tu mente, ¿sabes qué?, no tenga estabilidad es el pecado. Lo que hace que la persona viva en depresión es el pecado. Lo que hace que la persona viva en ataques de pánico es el pecado. Y Jesucristo vino a traer un reino de perdón. Por eso cuando Juan el Bautista le dijo: he aquí el que quita el pecado del mundo. Menos, Él vino a establecer un reino, pero para que ese reino pudiera ser parte de tu vida, tú necesitabas ese perdón. Por eso cuando Jesucristo nació, no solamente se le ofreció un reino, sino que también, dice la Biblia, que se le dio un nombre. Y ese nombre es Yahshua en el hebreo. Y ese nombre Yahshua lo que significa: Él salvará al pueblo de su pecado. ¿Sabe que Jesucristo no vino a salvar al mundo de un gobierno literal? Él vino a salvar al hombre de un gobierno de pecado. Y para salvar al hombre de ese gobierno de pecado, tiene que ofrecerle un perdón. Tiene que ofrecerle una reconciliación. Tiene que ofrecerle una vida eterna. ¿Por qué? Porque para que ese reino pueda ser parte de nuestras vidas y para que nosotros podamos disfrutar de esa vida, es a través de ese perdón. Y yo me acuerdo que en los sueños Satanás me atormentaba de mi pecado de tal manera que yo tuve que comenzar a poner música cristiana para poder dormir.
Y es que la alabanza, hermano, es un arma tan grande para nosotros poder derrocar al enemigo. Una de las armas más grandes que tú y yo tenemos es la alabanza. ¿Tú sabes cuántas batallas yo he podido ganar por medio de una alabanza? Hermano, Satanás me atormentaba de tal manera que yo tenía que poner música cristiana. Yo dormía con música cristiana. Los amigos no sabían mío, los amigos míos veían que yo mandaba los residenciales, que tenía dinero, pero ellos no sabían que yo dependía de Dios para poder dormir. ¿Y sabes por qué la alabanza es un arma tan grande en contra de Satanás? Porque cada vez que tú alabas a Dios, tú reconoces a Dios. Y Él trata de que tú vivas una vida reconociendo a Dios. Acuérdate que una de las mentiras que Satanás dice es que tú puedes ser como Dios. Sabes que tú no eres creado por nada ni por nadie. Y eso solamente, ese atributo se le puede adjudicar a Dios. Es un atributo que solamente le pertenece a Él. Y cuando tú adoras a Dios, tú lo reconoces. Cuando tú reconoces a Dios, reconoces su gobierno. Y yo me acuerdo que Satanás, cuando yo dormía con música cristiana, me tenía que soltar de ese tormento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú adoras a Dios, tú le haces recordar a Él que Él fue creado para adorar a Dios. Y por eso lo confunde. Por eso las vidas que están viviendo en tormento y tú comienzas a adorar a Dios. Hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Tengo una batalla en mi mente tan y tan grande. Y yo le digo, ¿sabes qué? Cuando estés en esa batalla mental, adora a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese tormento que Satanás está poniendo en esa mente, cuando tú adoras a Dios, eso lo confunde. Porque le dice, ¿sabes qué? Tú fuiste creado para eso. Y dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza, porque cuando Él habita donde quiera que lo reconozcan, donde quiera que reconozcan su reino, Él comienza a habitar. La cuestión es que yo dormía con música cristiana. ¿Sabe? Que Dios me estaba enseñando a depender de su reino. Dependía de Dios para poder dormir. Comencé a leer la Biblia. Y Satanás me levantó una batalla cuando yo trataba de acercarme hacia Dios. Yo decía, pues si yo mando a buscar una Biblia con mis amigos, van a pensar que tengo miedo. Imagínate, un narcotraficante que todo el mundo le temía, mandarle a buscar una Biblia con unos amigos que no tenían a Dios. Pues yo decía, pues yo sé que mis amigos van a pensar que tengo miedo. Yo sé que mis amigos van a pensar que yo puedo salir hablando, porque todo aquel que busca de Dios lo ven como una persona débil, como una persona que verdaderamente, pues, es una persona que es un débil. Y yo me acuerdo que yo dije, a mí no me importa, yo voy a mandar a buscar la Biblia porque yo necesito paz. Imagínate, cuando llegaba el día, yo quería que llegara la noche. Cuando llegaba la noche, yo quería que llegara el día. La cuestión es que no solamente dependía de Dios para poder dormir, sino que dependía de Dios para poder vivir en ese mundo del narcotráfico. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces trataron de quitarme la vida. Me tirotearon una vez 15 personas y yo montaba un carro. Y yo me acuerdo que cuando estaban disparándome, me acordé de Dios. ¿Y sabes por qué me acordé de Dios? Porque yo sabía que el único que podía librarme de la muerte en ese momento era Jesús. ¿Sabes por qué me acordé de eso? Porque yo vi amigos míos muriendo con pistolas en las manos, vi amigos míos muriendo con rifles en las manos, vi amigos míos que habían tenido mucho dinero y la muerte como quiera lo había alcanzado. Eso quiere decir que ese poco conocimiento que yo tuve de Dios en los colegios cristianos me sirvió. Me sirvió para reconocer que yo necesitaba a Dios para poder vivir. La cuestión es que ese día que me tirotearon, 15 personas, mira, me dispararon con escopeta, con rifle, con pistola. Y mientras yo escuchaba los disparos, yo me imagino Dios viendo lo que a lo mejor ustedes están viendo hoy. A lo mejor la gente veía una persona llena de pecado. Tú te preguntarás, pero ¿por qué Dios libra? ¿Por qué Dios libra un pecador? ¿Por qué Dios libra una persona que verdaderamente hace lo malo ante sus ojos? Pues mira, dice en Ezequiel capítulo 18 que a Él no le agrada la muerte del impío. Porque la muerte nunca fue parte del plan de Dios. Nunca. La muerte es un enemigo de Dios.
Dice que el postrer enemigo que va a ser destruido cuando Cristo venga va a ser la muerte. Y Dios no le agrada la muerte al impío, porque Dios no le agrada la muerte del que muere. Porque Dios sabe que si esa persona muere en sus delitos y pecados, Él sabe el destino que le espera a esa persona. Él sabe el tormento que le espera a esa persona. Él sabe el juicio que le espera a esa persona. Por eso dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todo hijo proceda al arrepentimiento. O sea, Dios no desea maldecir al hombre, porque no lo maldijo en el principio cuando el hombre pecó. Dios no desea pagarle al hombre conforme a su maldad. Dios no desea verdaderamente restituirle al hombre conforme a su mal proceder. Dios no desea eso. Dice que a mí no me agrada la muerte del impío, dice el Señor. ¿Acaso quiero yo la muerte del que muere? Dios no le agrada que tú vivas separado de Él. Dios no le agrada que tú vivas lejos de su presencia, porque Dios te creó para tener una relación con Dios. Hay personas que dicen, ¿cuál es mi propósito? Bueno, el propósito por el cual Dios te creó es que tú tengas una relación con Él. Ese es el primer propósito, porque a través de ese propósito de tú tener una relación con Dios es que tú vas a conocer el propósito de vida a través de Cristo. Yo me acuerdo que cuando ese día Dios me libró de la muerte, Dios podía ver en mi vida lo que ustedes ven hoy, podían ver una persona diferente. Porque ese reino de Jesús vino a transformar corazones. Ese reino de Jesús vino a perdonar pecados. Ese reino de Jesús vino a que el hombre pudiera ser partícipe de la vida eterna, que el hombre había perdido por causa de su pecado. Y yo me acuerdo que Dios me libró de la muerte. Otra vez estoy en una discoteca. Me olvidé de que yo le dije a Dios que me diera esa oportunidad, que le iba a servir. Y Dios vuelve y estoy en una discoteca. Y me acuerdo que mis enemigos comenzaron a golpearme. Mira, yo tenía enemigos míos que pagaban $200,000 por mi vida. Mi vida tenía un precio en el bajo mundo. Tenía tantos enemigos míos que verdaderamente, ¿sabes qué? Yo no podía salir para ningún lado. Y yo me acuerdo que ese día salí para una discoteca y mis enemigos me rodearon y comenzaron a golpearme. Los bouncers me agarran del piso y los bouncers me estaban llevando para afuera para que me quitaran la vida. Y mis enemigos hoy me decían, hoy tú te vas a morir. Me daban cantazos. Y yo le dije a Dios, Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, no permitas que yo muera hoy. Y yo no quería morir. ¿Sabes por qué el hombre no quiere morir? Porque dice la Biblia en Eclesiastés que Dios puso eternidad en la vida del ser humano. Dios puso eternidad en nuestras vidas. Pero para nosotros poder disfrutar esa eternidad tenemos que abrazar este reino de vida. Tenemos que verdaderamente creer que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el que quita nuestros pecados, el que nos reconcilia con Dios. Y yo me acuerdo que ese día también Dios me libró de la muerte. Si me preguntas cómo lo hizo, yo no sé. Yo lo que sé, ¿sabes qué? Que ese día, cuando abrieron la puerta de la discoteca, se estaban escuchando disparos. Y sabes que todo el mundo comenzó a correr dentro de la discoteca y de esa manera yo pude correr y escapar por mi vida. La cuestión es que me agarra la policía. Y yo estoy ahí en la cárcel, pero tengo que dormir con música cristiana, tengo que leer la Biblia. Tengo un celular ilegal. Seguía recibiendo dinero del narcotráfico. Y yo me acuerdo que un pastor se interesó en ir a llevarme este reino. Y ese pastor, ¿sabe qué? Me leyó Isaías 61. Isaías 61 que habla acerca del reino de Dios. La cuestión es que él comenzó a hablarme. Ese fue cuando Jesucristo se proclamó como el Mesías. Que dijo, Jehová me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, para sanar los corazones. Pues ¿sabes qué? Yo comencé a escuchar y me dijo, ¿sabes qué? Dios te quiere perdonar. Y yo vivía con mucha culpa, imagínate. Había destruido mi familia. Mi hermano había muerto por yo escoger ese mundo del narcotráfico. Mi papá tuvo que estar en la cárcel por causa mía. Ahora yo me encuentro en una prisión siendo acusado de muchos crímenes. Y el pastor comenzó a hablarme del perdón de Dios. Y yo me sentía cansado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives bajo ese reino de pecado, ese pecado produce un cansancio en la vida del ser humano. Por eso es que hay muchas personas que dicen, yo estoy aborrecido, yo estoy cansado de la vida. Y es que el pecado produce un cansancio. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué?
Porque la palabra pecado también en el hebreo significa peso. Hay un peso emocional. Cuando tú vives en pecado, tú vives un peso emocional. ¿Sabes por qué? Porque hay una conciencia que te acusa. Hay una conciencia que te deja saber que tú estás viviendo en pecado, que tú estás haciendo las cosas mal. Y yo me acuerdo que ese día yo acepté a Jesús. Eso fue hace 17 años atrás que recibí el reino de Dios. Y ese perdón comenzó a transformarme. Yo me acuerdo que cuando vine a los pies de Cristo, te estoy diciendo que recibía dinero en narcotráfico, tenía un celular ilegal, vivía hablando malo, vivía con mucho odio en mi corazón, pero yo dejé entrar ese reino. Y ese reino comenzó a cambiarme de tal manera, ¿sabes qué? Que ya yo no quería hablar malo, que cuando hablaba malo me sentía sucio. Y yo decía, pero es que yo he estado viviendo toda mi vida hablando malo y nunca me he sentido sucio. Y ese reino comenzó a cambiar mi corazón y a convictarme del pecado. Y ¿sabes qué? Yo ya no, los amigos míos me hablaban acerca del narcotráfico y ya yo no quería escuchar esas cosas. Y Dios comenzó a cambiar mi corazón. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no sentí ir a la iglesia, yo no sentía mal a Dios, porque todo eso comienza a nacer en tu vida desde el día que tú dejas entrar a ese reino. Hay personas que dicen, no, yo voy a venir a los pies de Cristo cuando Dios me toque. Pues para que Dios pueda tocar tu vida, tú tienes que dejar entrar el reino. Para que Dios comience a cambiar tu corazón, tienes que dejar entrar el reino. Para que Dios quite esa dureza que hay en tu vida, que tú la reconoces que hay dureza, tienes que dejar entrar el reino. ¿Por qué? Porque solamente ese gobierno es el que puede cambiar la vida del ser humano. ¿Tú sabes cuántas personas votan para que cambie el país? Pues lo único que puede cambiar tu vida, lo único que puede cambiar tu matrimonio, lo único que puede cambiar tus hijos es el reino de Dios. La cuestión es que vendí mi celular ilegal. Mira, todo lo que yo había construido, Dios me hizo que yo lo tuviera por basura. Todo lo que yo había luchado, ¿sabes qué? Cuando comencé a aceptar a Jesús, cuando comencé a vivir para el Señor, comencé a tener hambre y sed de la palabra, comencé a ir a la iglesia. Me acuerdo que cuando yo comencé, cantaban los coritos y yo decía, pero ¿por qué esta gente se mueven tanto? Pero después, ¿sabes qué? Yo comencé a adorar a Dios y a moverme también. ¿Sabes por qué? Porque Dios comienza a producir todo lo bueno. Mira, antes las personas conocían el pecado, pero desde una posición de estar bien delante de Dios. Ahora las personas tienen que conocer a Dios desde un estado de pecado para poder conocer la verdad de Dios. Y yo me acuerdo que yo comencé a ser transformado de tal manera, hermano, que dejé de ese mundo del narcotráfico, me desconecté de mis amigos. Cuando, mira, escuchaba música de reggaetón del mundo, el Espíritu Santo se contristaba, se oprimía dentro de mí. ¿Sabes qué? Dios comenzó a hacerme desechar lo que antes yo amaba. Yo sé que hay personas que dicen, es que yo amo la discoteca, yo amo, ¿verdad?, la bebida, me encanta estar en los bares. Hermano, todo eso Dios lo puede quitar de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si ese reino de pecado te ha esclavizado y te ha hecho verdaderamente hacer lo que es malo ante los ojos de Dios, ¿cuánto más Dios va a hacer si tú aceptas su reino? La cuestión es que Dios me saca, ¿verdad? Me sacan de Puerto Rico con una sentencia de 20 años a nivel federal por ser líder del narcotráfico. Y el pastor que me llevó a los pies de Cristo me dice, ¿sabes qué? Dios me muestra que tú vas a salir antes de tiempo y que vas a salir a predicar ante muchas personas. Y yo dije, este pastor está loco. Él no se da de cuenta que a mí me quieren dar más de 100 años a nivel estatal por los crímenes que me están acusando. Él dice que yo voy a ser un predicador y yo leo un capítulo y me quedo dormido. Yo todavía no entiendo este perdón que Dios me ha dado. Sentí paz cuando Dios recibí a Jesucristo, pero yo no entiendo este perdón. Y yo le decía, Señor, verdaderamente tú me has perdonado. Y estando en un piso 15, vestido de chinita, en un hueco, en una celda solo, Dios se revela por primera vez en mi vida y escucho una voz estruenda que dice, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Hermano, ¿sabes qué? Yo había leído ese texto, pero hasta que Dios me lo hizo entender con el corazón, ese día yo me levanté gozoso, me levanté alegre. ¿Sabes por qué?
Porque cuando tú lees la Biblia, tú te das de cuenta de todo lo malo que tú has hecho ante los ojos de Dios. La cuestión es que ese día Dios me mostró que me había perdonado. Y es que Dios necesita perdonarte. ¿Sabes para qué? Para poder tener una relación contigo. Para que tú puedas ser parte de la vida que Él te ofrece, Él tiene que cancelar tu deuda. Tiene que cancelar tu pecado que te separa de Él. Tiene que cancelar esa deuda, porque si Él no cancela esa deuda, pues tú vas a tener que pagar por tu pecado. La cuestión es que a los 5 días Dios me muestra un montón de enemigos míos después de ese sueño. Y es que cuando Dios te revela su perdón, eso trae en tu vida, ¿sabes qué? Eso va a traer a tu vida. Cuando Dios te revela su perdón, hermano, eso va a traer en tu vida un peso que verdaderamente tú vas a tener que actuar como Él actuó contigo. A los 5 días Dios me muestra un montón de enemigos míos, pero ya yo había dejado de hablar malo, me había desconectado del narcotráfico. Dice la Biblia que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Perverso. El único que conoce el corazón se llama Dios. La cuestión es que Dios veía que en mi corazón había odio. Y para Dios hacerme ver que en mi corazón había odio, me puso un montón de enemigos míos después de haberme dicho que me había perdonado. La cuestión es que cuando yo veo a mis enemigos, comienzo a golpearlos en el sueño. Comienzo a darle. Y me levanto con el corazón acelerado. Y Dios me dice, mira cómo está tu corazón, mira el odio. Yo te perdoné toda la deuda que tú tenías contra mí. Mira, tú no eres capaz de perdonar esa deuda tan pequeña que esas personas te deben. Hermano, y me levanté con el corazón acelerado y comencé a confesar. Y es que cuando tú confiesas, esa es otra alma que Dios te da. ¿Sabes para qué? Para poder entregar tu pecado. Esa es la llave. Mi alma te adora. ¿Sabes qué? Para tú muchas veces poder ser libre de tu pecado que te esclaviza. Y yo me acuerdo y él es verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano que le quitó la vida a mi hermano, tengo rencor contra fulano que quemó el negocio de mi papá, tengo rencor contra fulano que tiroteó la casa de mis padres, tengo rencor contra fulano que le quitó la vida a un amigo mío por ser amigo mío. Comienzo a confesar mi odio, mi rencor, mi resentimiento. Hay personas que me dicen, ¿cómo yo puedo ser libre de este rencor? Hay personas que dicen, ¿cómo yo puedo ser libre de este odio que siento? ¿Cómo puedo ser libre de estos malos pensamientos? ¿Cómo yo puedo, mi alma te adora, ser libre de estos pensamientos que no me permiten tener paz? Pues ¿sabes qué? Yo comencé a confesar mi pecado. Cuando tú comienzas a confesar tu pecado, tú te comienzas a poner de acuerdo con Dios. Y yo es verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano. Y ¿sabes qué? Yo sentí que me metían la mano a sangre fría y me desprendían algo que me dolía y me ardía. Y es que ese día yo entendí que el único que tiene el poder, la disposición y la capacidad de quitar el pecado que hay en nuestros corazones se llama Jesús. No hay más nadie, hermano. Tú puedes ir a un psicólogo, tú puedes hablar con 1000 personas de tus problemas, de tus situaciones, pero el único que tiene el poder y la capacidad de poder quitar el pecado que hay en tu corazón se llama Jesús. No hay más nadie. Lynn Millán es mi amiga y ella es psicóloga, pero yo te puedo asegurar que cuando tú le cuentas tus problemas, ella te va a llevar a los pies de Jesús. ¿Sabes? Porque ella sabe que ella no tiene ningún poder para poder traer sanidad en el corazón del hombre. Mira, hay personas que viven con su pasado en su corazón. Heridas que le han hecho, maltrato, palabras que te han dicho. ¿Tú sabes cuántas personas viven heridas dentro del corazón? ¿Tú sabes cuántas personas viven con resentimiento? Una de las maneras de tú conocer que hay resentimiento y odio en tu vida es cuando ves las personas y sientes las ganas que Dios lo destruya. ¿Cómo tú sabes que hay resentimiento y odio en tu corazón? Cuando tu mente siempre se está yendo al pasado recordando lo que te han hecho. Y yo me acuerdo que ese día yo fui libre de esas raíces de amargura. Pues ¿sabes para qué Dios me hizo libre de esas raíces de amargura? Para mostrarme que Él había cambiado mi corazón. Me llevan a la cárcel donde estaba el que le quitó la vida a mi hermano después de eso. Tú sabes que yo tener que vivir en la misma cárcel con el que le quitó la vida a mi hermano. Yo le dije, Señor, pero ¿por qué tú me traes aquí? Yo estaba agradecido con Dios. ¿Sabes por qué? Porque a mí me querían dar una sentencia de 100 años, secretario de justicia.
Mi abogado le había pagado más de $100,000 y me decían que no podían hacer nada por mí. Y yo me acuerdo que Dios me libró de esa larga sentencia también que me querían dar a nivel estatal. Dios había cambiado mi vida y yo no quería fallarle a Dios. Señor, pero ¿por qué tú me traes aquí? Y yo me acuerdo que yo sentía que el mundo se me caía encima. Lo que me hizo ser la persona que fui fue la muerte de mi hermano. Eso había cambiado mi vida para mal. Yo me acuerdo que yo le dije, Señor, pero ¿por qué tú me traes aquí si tú sabes que ahí está el que le quitó la vida a mi hermano? Y Dios me dijo, porque así como yo te perdoné, es necesario que tú perdones. La cuestión es que entré para adentro de la prisión y yo me estaba angustiando porque yo sentía que yo no era capaz de poder perdonar. La cuestión es que yo me angustiaba tanto, hermano, porque yo no quería fallarle a Dios. Y yo le dije, Señor, ayúdame, Señor. Y de momento comienzo a sentir un bálsamo de paz. Y salí para afuera, para la cárcel, para los módulos donde yo tenía que vivir. Había más de 8 módulos. Entro al módulo que me toca vivir y le pregunto a un amigo mío de Ponce. Le digo, mira, ¿dónde se encuentra Urias? Y él me dice, pues vive en esa celda que está ahí. Y yo le dije, Señor, pero también me vas a poner a vivir en la misma unidad con él. Y yo comencé, ¿verdad?, a reclamarle a Dios, como nosotros nos reclamamos cuando todo usted dice, ¿sabes qué? Aunque él fue el que te hirió, ve y pídele perdón. Aunque él te hirió y él, ¿verdad?, hizo lo malo ante tus ojos, pues tú tienes que perdonarlo. Tienes que decirle, mira, ve y perdónalo. Dile que lo perdona. La cuestión es que cuando yo lo miré, yo no sentí odio, no sentí malos pensamientos. Y ese día yo me di cuenta, hermano, que Dios sí tiene el poder, que su reino tiene el poder para cambiarle el corazón, la vida del ser humano. Antes yo veía un enemigo mío y lo primero que nacía en mi corazón era mucha maldad. Imagínate, a veces yo estaba 2 días maquinando maldad sin dormir. Y ahora yo mirar que le quitó la vida a mi hermano y yo no sentir odio, no sentir rencor, no sentir malos pensamientos. Y yo vengo yo a decirte lo que es capaz de hacer el reino de Dios en tu vida. Fui amigo del que le quitó la vida a mi hermano. Comía con él por las noches. Cuando me senté a hablar con él, me dice, la muerte de tu hermano fue por esto. Y yo le dije, yo no vine aquí a preguntarte por qué tú le quitaste la vida a mi hermano. Yo vine aquí a decirte que Dios me dijo en un sueño que las cosas viejas habían pasado y todas son hechas nuevas. Y así como Dios me perdonó, yo te perdono y te pido perdón por todas las veces que traté de quitarte la vida. La cuestión de todo esto, que los amigos míos, cuando yo caminaba en la cárcel con el que le quitó la vida a mi hermano, mis amigos me decían, cuando te veo caminando con el que le quitó la vida a tu hermano, a mí me da una ira contra ti, Ale. ¿Cómo tú puedes caminar con esa persona? ¿Cómo tú puedes ser amigo de él? ¿Tú no sabes que él le quitó la vida a tu hermano? Y yo le dije, pero tú sabes todo lo que Dios me perdonó. Tú sabes de todo lo que Dios me libró. Tú sabes lo que Dios ha sido capaz de hacer en mi vida, que me querían dar una sentencia de 100 años. Y mis abogados me decían que no podían hacer nada por mí. Dios en un sueño me dijo que todo está bajo su control. La cuestión es que se enteraron de que él le había quitado la vida a mi hermano y nos meten a los dos en un hueco. El Warner era un puertorriqueño y nos mete al hueco para una investigación. Y allí en el hueco yo le digo, Señor, yo no he hecho nada malo, ¿por qué estoy en el hueco? La cuestión es que el Warner se va de vacaciones y dejan un teniente americano. Él no sabía quién era yo, él no sabía quién era esa persona que le decían Alex Trujillo. Y yo le digo, mira, nosotros no hemos tenido ningún problema, llevamos 3 meses viviendo en la misma unidad. En los papeles de él aparece que él le quitó la vida a mi hermano, pero nosotros no hemos tenido ningún problema, tú no nos puedes tener aquí en el hueco. Y él me dice, si yo averiguo que ustedes no tienen ningún problema, yo los voy a dejar salir. La cuestión es que nos dejó salir. A mí me toca vivir con unas personas que no me dejan dormir. Y el que le quitó la vida a mi hermano me dice, ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? Y yo le dije, bueno, si tú me das la oportunidad, yo me voy a ir a vivir contigo. La cuestión es que él no era cristiano. Él corría en una ganga. Y los de la ganga le decían, ¿tú no tienes miedo de que Ale se levante de madrugada y te entre a apuñalar? Y Dios, él le decía, mira, yo lo invité a vivir conmigo porque sé que Dios lo ha cambiado. A las 9 de la noche trancaban esa celda y yo me quedaba con él solo hasta las 7 de la mañana al otro día. Tuve 2 semanas viviendo en la misma celda. Le puedo decir, iglesia, y le aseguro delante de Dios que no miento, que nunca sentí odio.
que nunca sentí maldad, que yo dije, wow, Dios mío, es vivir algo sobrenatural. Pues sabes que vivir en el reino de Dios es vivir en lo sobrenatural. Es vivir verdaderamente en algo que nosotros no podemos imaginarnos. La cuestión es que el Warner llega de vacaciones y me dice, yo sé quién tú eres, yo te tengo que sacar de la prisión porque yo no puedo arriesgarme a tenerlo ustedes juntos. Me saca de la prisión, allá estoy en la otra prisión, firman leyes que me pueden reducir mi sentencia, y cuando yo apelo una ley del Congreso que me podía reducir mi sentencia, el juez me manda a decir, te lo deniego porque tú eres un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro a la sociedad. Voy a Boston y le digo a Boston todas las cosas que yo he logrado en la prisión, que terminé mi 4º año, que cogió más de 40 cursos, que hice una carta pidiéndole perdón al pueblo de Puerto Rico, todas las cosas que había hecho. Y Boston se tardó 1 año para decirme que mi pasado es más fuerte que mi rehabilitación. La cuestión es que me deniegan esa moción y comienzo a ver que toda mi familia comienza a morir, mis abuelos, mis tíos, y mi mamá comienza a estar enferma de un cáncer. La cuestión es que firman otra ley después de 8 años, esperando que Dios me sacara antes de tiempo. 8 años esperando una promesa, que en un sueño Dios me dijo, te voy a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque tú has quitado la vida. Cuando Dios me dijo eso en el sueño, yo comencé a llorar. Comencé a llorar y a gemir y me levanté llorando y gimiendo. Porque Dios me estaba recordando lo que es el evangelio. Me estaba diciendo, a pesar de que hiciste las cosas mal, a pesar de que hiciste lo que es malo ante mi presencia, yo te voy a dar la victoria y gozo en tu caso. Y eso es lo que hace el perdón de Dios. Un perdón que puede escandalizar la vida de los seres humanos. Pero los seres humanos lo que no saben es que todos necesitamos de ese perdón. Las personas no saben que ese perdón es necesario que sea parte de nuestras vidas, para nosotros poder poner la mirada en las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. La cuestión, hermano, que tú te podrás imaginar y dices, pero tú sabes lo que es perdonar a la persona que le quitó la vida a alguien. Perdonar a alguien que verdaderamente no tuvo misericordia. ¿Tú sabes cuántas veces tú no has tenido misericordia? ¿Tú sabes cuántas veces a lo mejor has matado la reputación de alguien con una mentira? Todos nosotros hemos hecho algo malo. La cuestión es que Dios me estaba diciendo, ¿sabes qué? Para eso fue que yo vine. Yo vine a perdonar, yo vine a cancelar, mi alma te adora, todo juicio de muerte sobre la vida del ser humano. La cuestión es que yo estaba esperando esa promesa de victoria y gozo en mi casa. Mi mamá muere, me deniegan la moción de esa nueva ley que firmaron. El juez me dice, deny, no tengo dinero para pagar al abogado. Voy a la oración, Señor, no tengo dinero, mi mamá acaba de morir, el abogado me está cobrando $5,000. Obra en el corazón del abogado, o dame un abogado, Señor, tú me dijiste que me iba a dar la victoria y gozo en tu caso, en mi caso. La cuestión es, ¿sabes qué? Que llamo al abogado y el abogado me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer la moción de gratis. Yo sé que tu mamá acaba de morir, sé que verdaderamente no tienes el dinero porque me lo acabas de decir, pero yo te quiero decir que yo te voy a hacer la moción de gratis. Apelamos a Boston, me quitan mi sentencia, me dan inmediata release, tengo que salir inmediatamente de la cárcel. Salgo para Puerto Rico, en Puerto Rico me están esperando los estatales, me vuelven a poner la esposa, me llevan a la cárcel de Bayamón. En Bayamón me dicen, ¿con quién vas a correr? ¿Con los nietas o con los 27? Le digo, llevo 14 años y 3 meses caminando en el reino de Dios, no tengo que correr con ningún grupo. La cuestión es que, ¿sabes qué? Me embusieron en un módulo donde todo el mundo era cristiano. Salgo con un grillete a los 7 meses. Hermano, y todo lo que Dios me ha estado restituyendo por medio de su misericordia. Antes yo no podía caminar por las calles de Puerto Rico. El primer caserío que me tocó entrar fue un residencial donde yo tenía guerra. Hermano, y cuando entré la gente me abrazaba. Antes he rodeado por muchas personas. Donde quiera que voy la gente me da un abrazo. Eso es para que tú veas que el reino de Dios puede cambiar toda circunstancia. Puede cambiar la vida del ser humano. Los amigos míos me decían, cuando vayas para Puerto Rico te van a matar, Ale, no vayas para allá.
Pero Dios me dijo en un sueño que me iba a librar de mi enemigo y que verdaderamente no iba a permitir que me pasara nada. ¿Sabes qué? Llevo 2 años caminando por todo Puerto Rico. He ido a más de 70 escuelas hablándole a jóvenes que quieren ser narcotraficantes. He ido a más de 10 universidades. He ido a hablar a universidades donde han habido jueces, donde han habido fiscales y me preguntan quién te transformó, quién te cambió. Yo le digo, el reino de Dios. Cuando salí, Dios me dio una esposa. Tengo una niña que tiene 9 meses. El martes le estaba contando al pastor que fui a, ¿verdad?, una graduación de capellanes. Y en esa graduación de capellanes que yo fui estaba el superintendente de la policía. Estaba todo el comando de la policía allí. Porque eran capellanes que se iban a graduar para la policía. La cuestión es que yo tengo que hablar delante de esas personas acerca de Jesús. Acerca de este reino. Y yo le dije, ¿sabes qué? Que sobre el alto hay uno más alto y ese se llama Dios. Y comencé a testificarle lo que Dios hizo en mi vida y cómo Jesús me transformó. La cuestión, hermano, que yo vi a ese superintendente dándome un abrazo cuando la policía decía que yo era un peligro. Cuando la policía hablaba tantas cosas malas de mí, cuando la policía le disparó a personas pensando que era yo. Y ahora yo estaba viendo policías que se estaban tirando fotos conmigo, policías que me abrazaban, policías que se alegraban de la transformación que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a lo mejor ha estado viviendo muchas circunstancias adversas como yo las estuve viviendo por vivir fuera de este reino. Pero ¿sabes qué? Dios comenzó a ordenar todas las cosas en mi vida. Dios comenzó a cambiar todas las cosas que eran contraproducentes contra mí. Y yo le dije a Dios estando en la cárcel, Señor, ¿de qué tú vienes a salvar al ser humano? Y con esto termino. ¿De qué tú vienes? ¿Por qué tú quieres perdonar al ser humano? ¿Y de qué tú vienes a salvarlo? Y yo me acuerdo que yo entré a mi celda, el Espíritu Santo me dijo, entra a tu celda. Y yo entro a mi celda. Y cuando entro a mi celda yo no veo a nadie. Y cuando no veo a nadie, de momento siento que la presencia de Dios se desprende dentro de mí. Y yo comencé a sentir una angustia tan y tan grande, iglesia, que yo nunca había experimentado. Era una angustia tan y tan grande que hacía sentir mi alma como consumiéndose en un fuego. La cuestión es que era un tormento tan y tan grande que yo estaba experimentando, porque te estoy diciendo que sentí una angustia tan atormentadora, nunca experimentada sobre mi alma, y a la misma vez tú sentir que esa alma tuya se está consumiendo en un fuego. Y yo me acuerdo que me arrodillé y le dije, Señor, tú dijiste que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y de momento siento la presencia de Dios que desciende sobre mi cabeza y hace desvanecer esa angustia tan atormentadora. Y Jesucristo comienza a hablarme y me dijo, esa es la muerte segunda que tendrá que experimentar todo hijo de hombre que no me reciba como Señor y Salvador. Esa es la muerte segunda que yo no quiero que ningún ser humano experimente. ¿Cuál es la muerte segunda? La separación absoluta del hombre con Dios. La muerte segunda es la separación que va a tener que experimentar el hombre si muere en sus delitos y pecados. Y ahí yo pude entender por qué este reino Dios desea extenderlo a la vida del ser humano. Porque Jesucristo dijo, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a traer un reino de vida para que el hombre pueda escapar de esa condenación. Para que el hombre pueda tener una nueva oportunidad, como ustedes están viendo, que Dios me dio por recibir ese reino. Cuando la gente muere en el pecado, la gente no entiende el destino eterno que va a tener que vivir, que más nunca va a poder hallar a Dios. Por eso es que este reino se está extendiendo mientras tú estás vivo. Mientras tú vives, Dios está presentando este reino. Dios está abriendo las puertas del reino de los cielos. Tú puedes entrar a este reino de vida y puedes ser partícipe de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, del cuidado de Dios. Que a pesar que has hecho las cosas mal, Dios va a revertir todo eso. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Y eso es lo que es el perdón de Jesús. Esta semana se conmemora que Jesucristo murió en el día de Pascua.
Y Jesucristo estuvo dispuesto a experimentar esa separación cuando estaba en la cruz del Calvario. Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba experimentando la separación que se supone que experimentáramos tú y yo con Dios. Ahí él estaba experimentando el quebranto, el tormento que tiene, el cáliz de la ira de Dios que tiene que ser vaciado en todo aquel que ha pecado contra Dios. Dios estaba imputándole a Cristo todo el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir una justicia, para que tú y yo pudiéramos ser rectos delante de Dios sin culpa, para que tú y yo no tengamos que participar de esa segunda muerte, donde en ese lago de fuego será echado Satanás y sus ángeles y todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Y esa es la obra de redención, esa es la obra de amor más grande que Dios le puede expresar a la vida de un ser humano. Un amor que verdaderamente es incomprensible, porque la realidad es que tú no vas a buscar a alguien que te odie, pero Dios viene a buscarte a saber que tú lo odias. Dios viene a buscarte a pesar de que a lo mejor no quieres saber nada de su vida. Dios quiere perdonarte a pesar de que has pecado y has hecho lo que es malo. ¿Quién quiere buscar a un enemigo? ¿Quién quiere perdonar a alguien que le ha hecho mal? Pues ¿sabes qué? Ese se llama Jesús. Jesús. Ese se llama el Dios que en esta hora te está llamando con cuerdas de amor. Ese es el Dios que te está diciendo: estás viviendo en depresión, mi reino puede quitar esa depresión. Estás viviendo en angustia, ¿sabes qué? Mi reino puede quitar la angustia. Estás viviendo falta de paz, mi reino quita. Mi alma te adora toda falta de paz. Dios te está asegurando que a lo mejor, aunque tú dices: yo no merezco nada bueno en mi vida, pues sabes que yo también pensaba lo mismo. Yo mismo pensaba que no me merecía nada de esto. Mas sin embargo, esa es la gracia de Dios. Ese es el favor inmerecido, que aunque tú no lo merezcas, Dios decide darte el don de la vida. Que aunque tú merezcas muerte, Él desea perdonarte. Y de eso es lo que Cristo Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario. Por eso Él murió. Pero dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, y reinarán con Cristo y serán sacerdotes, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Jesús va a hacer cuando Jesucristo venga en su reino. Va a quitar la muerte, va a quitar el llanto, va a quitar el dolor sobre esta tierra que verdaderamente gime por tanto pecado. Si tú sabes que Dios te está hablando a tu vida, si sabes que Dios te trajo aquí, a lo mejor tú viniste a escuchar un testimonio, pero yo vine a hablarte acerca del reino de Dios y de lo que ese reino fue capaz de hacer en mi vida. Lo mismo que puede hacer en tu vida, lo mismo que puede hacer en cualquier vida que vive en pecado. Si tú quieres recibir a Jesucristo, yo te invito a que tú te pongas de pie en esta preciosa mañana. Gloria a Dios, gracias por cada una de esas vidas que hoy se han rendido a los pies de Jesucristo. Aleluya. Y todos aquellos que tenemos más de 15 personas en las redes que han aceptado a Cristo hoy como su Señor y Salvador. Aleluya. Por todas esas vidas de diferentes partes de los Estados Unidos, Centroamérica, que hoy han reconocido a Jesucristo en su vida, aleluya, como Señor y Salvador. Eso lo hace el Señor, gloria a Dios. Así que damos, antes que todas las cosas, gracias al Padre. Y gracias por este instrumento, por Alexander Capó, que Dios lo trajo en esta mañana para bendecir tantas y tantas vidas. Varón, gracias por dejarse usar. Cada testimonio, cada palabra caló lo más profundo de mi corazón. Y créame que Dios no deja de sorprendernos. Así que lo cubrimos y lo bendecimos. Que siga siendo ese instrumento útil en las manos de Dios. Aleluya. Que Él siga poniendo esa palabra certera y precisa en su boca. Damos gracias al Señor. Extienda sus manos hacia acá, iglesia. Padre, gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Yo te pido, Padre, que tú continúes dando esa palabra certera, asertiva,
Padre, que has puesto en los labios del evangelista Alexander Capó. Cúbrelo a él, Señor. De igual manera te presentamos a su esposa, a su hija, Señor. Haz cerco sobre esta casa, Padre. Gracias te damos porque hoy hemos sido testigos de tu gloria, de tu magnificencia, de tu poder, pero sobre todo de tu gran amor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Y la iglesia dice: gloria.